Bien, buenas tardes. Píldora formativa número 5, Luis Mercados, el profe que les habla. La idea acá es mostrarles cómo crear una base de datos desde el gestor de MySQL. Bien, vamos a suponer que queremos crear una base de datos, ¿sí? De nombre almacén, y dentro de la base de datos almacén podríamos tener varias tablas, ¿no? Y relacionadas de alguna manera. Pero nosotros vamos a crear una única tabla, ¿sí? De nombre producto, vamos a checar la letra, de nombre producto, cuyos campos van a ser, por ejemplo, el código del producto, la descripción, el precio y el stock de ese producto, ¿sí? La cantidad de existencias de ese producto. Vamos a hacerlo muy sencillo para que veamos cómo podemos hacer. Si analizamos y recordamos un poco lo que vimos de base de datos, cada uno de los campos, de los atributos de la relación producto, tiene un dominio, es decir, tengo que establecer qué tipo de datos voy a almacenar en cada uno de esos campos, ¿sí? Entonces vamos a suponer que en código vamos a almacenar un dato numérico, en el caso de descripción, un dato tipo texto, en precios sería un dato también numérico, y en el caso del stock, también un dato de tipo numérico, ¿sí? En el caso del precio, sabemos que el dato numérico sería un dato numérico con decimales, ¿sí? O sea, sería un valor real el que vamos a guardar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos plasmar esto en nuestro gestor. Dejo de compartir, voy a compartir toda la pantalla. Bien, entonces vamos a abrir el panel de control de SAM. Fíjense que ya tenemos levantados los servicios de Apache y de nuestro gestor, nuestro gestor de base de datos MySQL, ¿sí? Fíjense que están levantados. Entonces vamos a ir a MySQL y le vamos a decir admin. Cuando indicamos admin, se va a ejecutar el programa PHP myadmin para poder administrar nuestra base de datos, ¿sí? Se va a ejecutar en nuestro navegador. Le vamos a dar un poquito de tiempo. Bien. Lo primero que vamos a hacer es, para crear nuestra base de datos, es irnos al apartado, a la pestaña base de datos. Fíjense que ya tienen una serie de bases de datos creadas dentro de este gestor, como test, ¿sí? También de PHP-admin, en fin. Nosotros vamos a crear una nueva base de datos. Entonces, en nombre de base de datos le vamos a poner almacén. Le vamos a decir crear. Y nuestra base de datos almacén, fíjense en el panel izquierdo, ya nos quedó creada, ¿sí? Ahora lo que queremos hacer es, dentro de nuestra base de datos almacén, crear una nueva tabla. Entonces, vamos a pensar en la nueva tabla que dijimos se iba a llamar producto. Iba a tener las columnas, por si no nos acordamos, iba a tener 4 columnas, justamente en este caso, código, descripción, precio y stock, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a volcar ahora. Acá es nombre de la tabla, producto, 4 columnas. Si necesito más, pongo más. Si puse de menos, después puedo seguir agregando. Continuar. Sí, entonces vamos al nombre de la primera columna. El nombre de la primera columna era código. El tipo de dato, dijimos entero, ¿sí? Vamos a indicar que no sea nulo, ¿sí? Esperen que tengo la ventanita de Zoom que está molestando. Vamos a indicar que no sea nulo, después vamos a establecer la que va a ser clave. Tenemos código, descripción,
¿sí? Que en lugar de ser entero, vamos a decir que es de tipo carácter, va a ser un varchar. Acá tengo los datos de tipo cadena, vamos a elegir en este caso varchar, y le vamos a poner una longitud máxima de 50 caracteres para la descripción, ¿sí? El otro campo era código, descripción, precio. Precio es un dato numérico, pero no es entero. Vamos a ponerlo como un doble, ¿sí? Y luego, el último, el stock, que es un dato numérico. Después ustedes investiguen qué significan estas otras propiedades, ¿sí? Y acá le vamos a decir guardar. Hasta aquí me ha quedado en mi base de datos, ¿sí? Creada la tabla producto con sus 4 campos: código, descripción, precio y stock, ¿sí? Una vez que tenemos nuestra tabla, vamos a poder volcar en ella datos, vamos a poder modificar los datos que volquemos, vamos a poder después eliminar datos o hacer consultas sobre los datos que tengamos en esta tabla, valiéndonos del lenguaje de consultas SQL, ¿sí? Algo que nos habíamos olvidado era que teníamos que establecer cuál o cuáles de estos campos de la tabla producto es clave, ¿sí? Entonces, en este caso queremos que el campo código sea clave, ya que a través del código vamos a poder identificar de manera unívoca a un producto en particular dentro del conjunto de productos, ¿no? Entonces seleccionamos el campo código y hacemos un clic en el botoncito de clave primaria. De esta manera, estamos estableciendo que el campo código es clave, ¿sí? Es decir, que cuando carguemos producto no vamos a poder poner 2 productos con el mismo código. Fíjense que automáticamente le asignó al lado del nombre del campo el dibujo de una llave. Puedo, sobre esta tabla, fíjense acá en el panel izquierdo, que en nuestra base de datos almacén tenemos una tabla producto. Si yo quiero agregar datos a esa tabla, puedo hacerlo directamente desde la pestaña Insertar, ¿sí? Desde la pestaña Insertar, fíjense que se abre un formulario que me permite que pueda introducir ya valores a cada una, a cada uno de los campos de cada fila de esta tabla, ¿no? Entonces vamos a suponer que el primer producto es el código 1000, descripción, puede ser mayúscula, minúscula, azúcar, ledesma por 1 kilogramo, precio, no sé, 64,70, y en stock hay 100 unidades. ¿Sí? Puedo decirle continuar. Fíjense que automáticamente él me reproduce cuál sería la sentencia SQL para agregar el producto. ¿Sí? Insert into la tabla producto, entre paréntesis, a qué campos le voy a dar datos, a código, descripción, precio y stock, valued, y los valores que voy a poner para cada uno de esos campos, ¿no? 1000 para el código, azúcar ledesma la descripción, 64,70 sería el precio, y 100 sería el stock, ¿sí? Si necesito agregar un producto más, basta con que vuelva otra vez a insertar y vuelva a hacer lo mismo. Código 1001, yerba mate chamigo por 1 kilogramo, ¿sí? Precio 116,20, por ejemplo. Stock tenemos también 100 unidades. Continuar, y automáticamente también me hace un insert, ¿sí? Para agregar este nuevo producto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tranquilamente podría haber insertado nuevos productos haciendo clic en la pestaña SQL, ¿sí? Y acá escribir la sentencia SQL para insertar. Puedo hacer insert into la tabla producto, insert into el nombre de la tabla, los campos a los que le voy a poner datos. Si en la tabla los campos están en este orden, no es necesario poner esto, ¿sí? Si no, lo dejo, no está de más. El código, voy a agregar uno nuevo, 1002,
¿sí? Vamos a poner entre llaves, entre apóstrofes o comillas simples, los campos que son los valores, ¿no? Incluidos los strings. En este caso le vamos a poner café, vamos a poner mayúscula, café Dolca por 1 kilogramo. Para que está 270 con 45, y también tengo stock 100. Fíjense que si yo le digo directamente continuar, ¿sí? Hace el insert, fila insertada. ¿Cómo puedo ver los datos que cargué? Directamente, parado en la tabla producto, ¿sí? Cuando hago clic en la pestaña examinar, me muestra los datos, ¿sí? Me muestra que la tabla producto, hablando correctamente, que nuestra tabla producto o nuestra relación producto tiene 3 tuplas, ¿sí? Cada una de esas tuplas, cada una de esas filas, tiene 4 columnas: código, descripción, precio y stock. Si me paro en estructura, me muestra sus campos, es decir, cuáles son los nombres de cada una de las columnas de la tabla producto, el dominio de cada columna, es decir, el tipo de datos que puedo almacenar en cada una de ellas, y las restricciones, ¿sí? Si aceptan valores nulos o no, etcétera. Inclusive desde acá, desde estructura, yo puedo modificar la estructura o el esquema de mi relación producto agregando nuevas columnas o eliminando alguna de las columnas que ya tengo. Desde la pestaña SQL es para que yo pueda realizar acciones sobre la tabla que tengo seleccionada o sobre cualquiera de las tablas usando sentencias SQL, ¿sí? Y vimos que desde la pestaña insertar hago el insert automáticamente a través de un pequeño formulario. Fíjense que si estoy parado en la pestaña SQL, podría obtener también la lista de datos que tengo en la tabla producto a través de la sentencia select. Select, las columnas que quiero proyectar de la tabla producto, como pongo un asterisco, le estoy diciendo, mostrame todas las columnas de la tabla producto, es decir, código, descripción, precio y stock de producto. Where, si yo no pongo la cláusula where, estoy pidiendo que me muestre todas las filas, ¿sí? Continuar, fíjense que obtengo lo mismo, ¿ven? Todas las filas de la tabla producto. Si quisiera, por ejemplo, de estas filas, las que tengan un precio determinado, supongamos las que tengan un precio superior a 70 pesos, bueno, podría decir en el select que quiero que muestre todas las columnas de la tabla producto, where, y el campo es precio, ¿sí? Donde el precio sea mayor, por ejemplo, a 70. Continuar. Entonces, de las filas de la tabla producto, filtré y me quedé con las que cumplan con esa condición, con las que cumplen con esa condición, que el precio es mayor a 70. ¿Qué hemos visto hasta acá? Cómo iniciar el servicio de MySQL, cómo entrar al gestor de base de datos, crear una base de datos, y dentro de esta base de datos una tabla, y poder hacer algunas operaciones básicas sobre esa tabla. Esa es la misión de esta píldora formativa. Final de la grabación.